Cuando me di cuenta de eso, corrí con todas mis fuerzas a aquel ranchito donde estuvimos aquella mujer y yo. Pero al llegar me llevé la sorpresa de que aquel ranchito era un lugar en ruinas. Todas las plantas a su alrededor estaban secas y el ranchito se estaba cayendo a pedazos. De la nada, una anciana se asomó por la ventana y volteó a verme. En ese momento sentí un frío horrible que invadió todo mi cuerpo. El lugar se quedó en silencio de repente y claramente logré escuchar como una voz en mi oído me dijo: ¡Ah! ¡Volviste! Susurros de la Noche, un podcast original. Esta historia es algo que me sucedió y que no suelo contar a cualquiera, ya que no es fácil hablar de estos temas con la gente. Tiene un tiempo que me salí de trabajar del ejército y tengo un sinfín de historias para contar, pero la que les contaré hoy es algo que no todo el mundo cree. Al ser parte del ejército constantemente nos movíamos de lugar. En ocasiones de ciudad en ciudad, pero otras veces durábamos mucho tiempo en la sierra o en lugares alejados. En una ocasión llegamos a un pueblo que se llamaba Los Mazos, un lugar alejado y que estaba en la parte superior de un cerro. Al llegar todo parecía normal y sin ningún inconveniente, pero eso no permanecerá así. Llegamos al pueblo y, como es costumbre al llegar, bajamos del vehículo y todos se fueron a estirar los pies, pues durábamos largos trayectos en los camiones y era algo pesado. Todos caminaron y en un instante me quedé solo parado junto al camión. Traté de estirarme un poco. Al mover el cuello pude ver a lo lejos a una mujer, con un cabello negro, una piel tersa y una cara tan hermosa que no pude ignorar. Duré un momento sin hacer ningún movimiento, ya que su belleza me dejó cautivado. Mis compañeros llegaron y en ese instante volteé a verlos, y cuando quise volver a mirar a aquella mujer hermosa, ya no estaba. Los días continuaron como si nada, pero en mi cabeza no podía olvidar a aquella mujer, su cara, sus ojos y ese cabello. Todo el tiempo pensaba en ella, hasta que un día tuvimos que salir de la base para conseguir más víveres. Fue ahí que decidí ofrecerme para poder ir al pueblo. Afortunadamente, fui yo con otros 2 compañeros, los seleccionados para bajar al pueblo. Pero en mi cabeza solo estaba que quería ver a aquella mujer otra vez. Llegamos al pueblo y comenzamos a comprar todo lo que nos pidieron, pero en un momento sentí una mirada. Busqué por todos lados, y justo cuando estaba por darme por vencido, en el otro lado del camino, la vi. Hice un pequeño gesto queriendo saludar, pero ella solo sonrió y comenzó a caminar. Ella se adentró en el monte y yo la seguí. Su belleza me tenía hipnotizado. Caminamos por un buen rato. Ninguno de los dos dijo ni una sola palabra. Solo caminábamos y ella de vez en vez volteaba para cerciorarse que yo iba detrás. Después de un rato llegamos a un pequeño ranchito que estaba en el monte. Ella entró al ranchito y antes de perderse en su interior me sonrió y con la mano me dijo que la siguiera. Sin pensarlo entré al ranchito aquel. Al entrar, ella se me abalanzó sobre mí y entre besos y caricias pasó el tiempo. Después de un tiempo tenía que irme, pues había dejado a mis compañeros en el pueblo y teníamos que regresar los 3 juntos. Me tengo que ir. ¿Quieres que te acompañe? Ambos caminamos y después de un tiempo llegamos al pueblo y ella me acompañó hasta el lugar donde nos vimos. Al llegar mis compañeros ya me estaban buscando, pero cuando me vieron llegar con aquella mujer sus semblantes cambiaron. Ya no eran de preocupación sino de extrañeza. Me despedí de aquella mujer con un beso y me acerqué a mis compañeros. Al estar con ellos, uno de ellos me cuestionó. ¿Y esa quién es? La conocí hace rato. Está bonita, ¿verdad? ¿Esa viejita? ¿Viejita? Sí, es una muchacha. Cuando quise voltear a ver a la joven, ya no estaba. De la nada mis compañeros vieron mi cuello y se dieron cuenta que estaba lleno de moretones, como si me hubieran dado una paliza. Cuando me di cuenta de eso, corrí con todas mis fuerzas a aquel ranchito donde estuvimos aquella mujer y yo. Pero al llegar me llevé la sorpresa de que aquel ranchito era un lugar en ruinas. Todas las plantas a su alrededor estaban secas y el ranchito se estaba cayendo a pedazos. De la nada, una anciana se asomó por la ventana y volteó a verme. En ese momento sentí un frío horrible que invadió todo mi cuerpo. El lugar se quedó en silencio de repente y claramente logré escuchar como una voz en mi oído me dijo: ¡Ah!
volviste. Susurros de la Noche, un podcast original. Renato López, Belén Jiménez, Rosa María Cepeda. Técnico de audio, Serge C4. Dirección y edición por Martín Martínez.